¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Geopolítica, bienvenidos a Negocio Televisión de nuevo, cuando son las 4:03 de la tarde de este jueves 3 de julio de 2025. Les tenemos que contar varios aspectos importantes de geopolítica antes de dar paso, eso sí, a nuestros analistas e invitados que a lo largo de este tramo van a analizar en qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos en el aspecto geopolítico. Por lo tanto, importante esos dos focos que tenemos ahora actualmente, que es Oriente Medio y también el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sobre este último que les acabo de citar, el de Rusia y Ucrania, les tenemos que contar la noticia de última hora que les venimos diciendo en esta casa, y es que Putin confirma que hablará hoy con Trump. También lo ha confirmado Donald Trump en un tuit, en un mensaje que ha puesto en su red social Truth Social. En primer lugar, decía Vladimir Putin, anunciado el jueves en una reunión que hablará esta tarde por teléfono con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Más tarde, en este día, se producirá esa conversación telefónica. Hizo esta declaración Vladimir Putin durante su visita a una feria empresarial rusa y no dio más detalles sobre los temas que se tratarán, pero seguramente se hable sobre el conflicto que se encuentra ahora mismo de nuevo en escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. Poco después, pues ven ustedes ese mensaje de Donald Trump en su red social, donde decía en esa publicación que tendrá lugar la llamada a las 10 a.m. hora del este de Estados Unidos. Tampoco, eso sí, en ese mensaje decía el presidente, el mandatario de la Casa Blanca, qué temas se iban a abordar, pero como les digo, seguramente se hable de ese y del conflicto también de Oriente Medio, donde tanto Estados Unidos como también Rusia tienen mucho que hablar y que decir. Sobre ello le preguntaremos, como les digo, a los analistas que se van a pasar a continuación en los próximos minutos por aquí, por Negocios Televisión. También le tenemos que contar que otra última hora que nos llega, y es que el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán dice que Irán no tomará más represalias contra Estados Unidos. Es una última hora, es decir, desde el gobierno de Irán dice que ya no se va a tomar más represalias contra los americanos. Recordemos que Irán atacó una vez después de que Estados Unidos atacara esos 3 puntos clave del proyecto nuclear de Irán. Bueno, pues respondió el gobierno iraní atacando bases militares americanas en diferentes territorios. Bueno, pues parece ahora, según la información que llega, que el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, como les digo, pues dice que Irán no plantea a esta hora, detener el enriquecimiento de uranio, y después por otra parte dice que Irán no tomará más represalias contra Estados Unidos. Por lo tanto, Irán que se aleja un poquito del conflicto, y parece, como les venimos contando, que el conflicto de Oriente Medio intenta en todas las partes llegar a un acuerdo. Sobre ello hablaremos ahora a continuación. También les tenemos que contar otra última hora, y es que la huelga de controladores aéreos francesa está provocando en el día de hoy, bueno, pues retrasos en los vuelos en toda Europa. Por lo tanto, se lo veníamos contando ayer que había retrasos también por problemas con el tema del tráfico aéreo aquí en España, en la T4, en la terminal. También decíamos que con los rodalíes, con los trenes, había problemas. Se quejaban también mucha gente por redes sociales. Bueno, pues hoy nuestro país vecino, Francia, que dicen, según dice la información del Financial Times, dice que la huelga de controladores aéreos franceses está provocando retrasos en los vuelos en toda Europa. Y eso que hay que recordarles que nos encontramos ahora mismo en una de las primeras los primeros periodos vacacionales donde la gente suele coger mayor transporte público. Por lo tanto, aviones, autobuses, trenes que se encuentran en esta primera ola de vacaciones, de desescalada, por lo tanto, que se va la gente de vacaciones, pues un poquito, por así decirlo, complicado, en una situación peliaguda, debido pues, en Francia contra la huelga de controladores, y aquí en España, como decíamos en el día de ayer, pues debido a otros aspectos como los trenes o incluso también la falta de policías en los controles de pues los pasaportes. Por otra parte, también tenemos que contarles sobre el conflicto que veníamos contando de Rusia y Ucrania, que la suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania sería un grave revés, según ha dicho Dinamarca,
¿Quién lo ha dicho? Bueno, pues lo ha dicho la primera ministra danesa, Frederiksen. Lo van a escuchar ahora en breves segundos, pero ha advertido en una comparecencia con Ursula von der Leyen hace escasos minutos, decía que la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda militar a Ucrania sería un serio revés para Ucrania, para Europa, pero sobre todo también para la OTAN. Al hablar en el lanzamiento de la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea, bueno, pues junto con, como les digo, con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Frederiksen ha destacado las implicaciones más amplias de la guerra y ha dicho: esta es una guerra sobre el futuro de Europa, que también nos compete a todos. Por lo tanto, van a escuchar ustedes ahora a Frederiksen hablar sobre ese aspecto, sobre esa importancia que tiene que Estados Unidos deje de surtir armas y de apoyar a Ucrania en el conflicto contra Rusia. Totally agree with Ursula, but of course, if US decides not to provide Ukraine with what is needed, it would be a serious setback for Ukraine and for Europe and for NATO. Because as I guess both of us have said already, the war in Ukraine has never only been about Ukraine. This is a war about the future of Europe. And therefore, of course, we will look into the decisions made in Washington. We hope that the partnership, transatlantic, also when it comes to Ukraine, will stay on. También le tenemos que contar, antes de dar ya paso a los analistas, bueno, pequeñas pinceladas de los conflictos de Ucrania, de Rusia y también el de Oriente Medio. Sobre todo, en principio le tenemos que decir que Zelensky ha revelado un acuerdo de producción de drones con empresas de Estados Unidos. Mira, pues veníamos contando una cosa y ahora Zelensky que ha revelado en las últimas horas, en los últimos minutos, un acuerdo de producción de drones con empresas de Estados Unidos. Zelensky ha anunciado este jueves un acuerdo de producción de drones con la empresa estadounidense Switbit, con el objetivo de producir cientos de misiles de drones solo este año. Zelensky ha firmado el acuerdo durante su visita a Dinamarca en el día de hoy. Por otra parte, también hay que contarles que Orbán, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dicho en las últimas horas que cree que Ucrania ataca a Hungría, entre comillas ese ataca, por la suspensión de negociaciones con la Unión Europea. Decía precisamente Orbán, en ese mensaje que publicaba en redes sociales: los ucranianos deben comprender que Hungría no apoya la adhesión de Ucrania a la Unión Europea por razones fundamentales y estratégicas. No queremos la guerra ni que se destruya la economía europea, incluida la húngara, decía. Además, por lo tanto, te remarcaba que no quieren ni que Ucrania se entre dentro de la Unión Europea, ni que tampoco entre dentro de la OTAN. Ya saben ustedes, como le hemos venido contando aquí, que Mark Rutte, bueno, pues quiere también que entre dentro de la Alianza Atlántica Ucrania, para tener esa salvavidas en caso de que aumente el conflicto o directamente futuros conflictos que se puedan dar en el país de Zelensky. Aparte de eso, también les tenemos que contar otras informaciones del Oriente Medio, antes de dar ya paso con los invitados, con nuestros analistas. Y es que, por ejemplo, Irán, una última hora, dice que Irán rechaza las afirmaciones de que han roto vínculos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el presidido por Rafael Grossi. El principal diplomático iraní, Abbas Araghchi, ha respondido hace escasos minutos, a las críticas del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, que ha advertido que la decisión de Teherán de suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, es decir, eliminar cualquier posibilidad de suspensión internacional de su programa nuclear y enviar un mensaje devastador, lo que decía precisamente Araghchi. Por lo tanto, Irán rechaza las afirmaciones de que su país, de que Irán haya roto algún tipo de vínculo con el Organismo Internacional de Energía Atómica que preside Rafael Grossi. También dos pinceladas pequeñas y ya damos paso, y es que Estados Unidos e Irán podrían reanudar conversaciones nucleares la próxima semana. Se lo hemos venido diciendo también en las últimas horas. Se espera que las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, bueno, pues tengan lugar en las próximas semanas, que se reanuden y que se hable sobre todo sobre el aspecto nuclear, es lo que ha informado en el día de hoy el Canal 12 de Israel. Y aparte de eso, también le tenemos que decir que se han vuelto a producir ataques dentro de la zona de Oriente Medio. Al menos 82 palestinos han fallecido en el ataque nocturno producido en Gaza. 82 personas han fallecido
y también hay que decir que de los 82 personas han muerto en esos ataques aéreos y toreteos nocturnos en la Franja de Gaza, 32 de ellos han muerto mientras, eso sí, ojo a esto, intentaban obtener ayuda humanitaria, según ha informado este jueves, a primera hora de la mañana, el Ministerio de Salud dirigido por Hamás en Gaza. Por lo tanto, que parece que continúa el conflicto en la zona de Oriente Medio. Bueno, pues sobre esto y otros asuntos vamos ya a dar paso y dar la bienvenida a Negocios Televisión, no me extiendo más, a los analistas que tenemos el placer de contar en el día de hoy. En primer lugar, tengo que dar la bienvenida a don Carlos Mamani, analista internacional, también a don Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, y por último lugar a don José Majón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran los tres? Muy bien. Hola. En primer lugar, Muchas gracias por la invitación. no sé, ¿decían algo? No sé si habían dicho algo. Bueno, les pregunto, en primer lugar, les lanzo la primera pregunta, sobre todo le pregunto a don Carlos, me gustaría preguntarle sobre el conflicto de Oriente Medio. Lo venimos hablando ahora de eso, de que Irán rechaza las afirmaciones de que han roto vínculos, de que hayan podido romper vínculos con el OIEA. También conocíamos, decían, preguntarle sobre esas declaraciones que escuchábamos ahora y preguntarle también en qué lugar deja esto a Irán y al resto de países, porque desde Grossi decía que querían ir a esas instalaciones, a comprobar esas instalaciones. Irán dice que esas instalaciones han sufrido daños, sí, pero que no son tantas como dice Estados Unidos o Israel. ¿A quién hay que creer en este aspecto y en qué momento nos encontramos también del conflicto? En primer término, decir que después de la felonía trazada por Estados Unidos en contra de Irán, desde luego que ellos no van a pretender que Estados Unidos o negociaciones con Estados Unidos puedan darse de manera efectiva, ¿no? Vamos a ver que esto va a llevar a o ya está llevando una desconfianza dentro de Irán, que yo creo que está aprovechando también ese mismo fenómeno para deslindarse de instancias internacionales como la OIEA, ¿no? La Organización Internacional de Energía Atómica dependiente de Naciones Unidas. Entonces, aquí hay que traer a colación, ¿no? Las reflexiones que en su momento y en vida brindaba Henry Kissinger cuando mencionaba que, bueno, que un ataque a Irán provocaría justamente todo lo contrario a lo que se planea, ¿no? O sea, en teoría, ¿cuál era el objetivo fundamental de Israel? En teoría era anular el supuesto programa nuclear militar israelí y de fondo, por supuesto, anular el régimen, o sea, propiciar el cambio de régimen. No se ha logrado ni lo uno ni lo otro, ¿no? En cuanto a lo que menciona, es cierto, no se sabe a ciencia cierta cuánto es la capacidad de destrucción que se ha logrado, ¿no? A partir de los bombardeos norteamericanos, con los bombardeos B-2, con estas bombas Bunker Buster, ¿no? Las llamadas subterráneas. No se sabe exactamente cuál ha sido el daño que se ha infligido contra las instalaciones de investigación nuclear iraní. Y tal vez de repente nunca lo sabremos, ¿no? Ahora Irán se siente con toda la facultad para negarse a cooperar con la organización, con esta organización, ¿no? Que dicho sea de paso, su directivo, el señor Grossi, no ha jugado una muy limpias cartas, ¿no? O sea, eso ya diversos autores han mencionado, incluso el señor Crook, ¿no? Un alto analista de inteligencia británico, también lo ha mencionado, ¿no? O sea, estuvo a punto de hacer una escalada en Oriente Medio de una manera sin precedentes, y bueno, todos estos factores juegan para que Irán, por su lado, y en gran medida muy justificado, se desentienda, ¿no? Y prosiga con su programa nuclear, como mencionaba Kissinger, sin mencionar que ahora la población está más unificada en esa mística, digamos, antioccidental, ¿no? El gobierno del señor Pezeshkian, dicho sea de paso, está bastante desprestigiado porque justamente su gobierno, su equipo de gobierno fueron aquellos los que mencionaban que sí, que efectivamente iba a haber un acuerdo, unos diálogos con Occidente, y bueno, ya vemos en qué terminó, ¿no? O sea, esto demuestra también que Occidente en esta actual fase no le está interesando hacer las negociaciones. Estamos en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos, ¿no? Entre otras cuestiones que podríamos explicar luego,
porque la hegemonía ya no existe como tal, ¿no? O sea, cuando hay hegemonía, no se puede ver ese desorden que está habiendo actualmente, ¿no? Ni en Irán, ni en Ucrania, y bueno, y lo próximo, quién sabe, en el Indo-Pacífico, que también es una zona también digna a ser abatida desde la perspectiva de los halcones del Pentágono en contra de China, ¿no? Estamos viviendo en un momento de unipolaridad que todavía existe, pero como se ve, limitada, restringida, ¿no? La transición, ¿no?, hacia un nuevo contexto internacional, no digo orden porque es demasiado decir orden en estos momentos, pero un nuevo escenario, un nuevo contexto post-hegemónico, ¿no?, post-unipolar, va a tomar su tiempo, ¿no? Pero esto en perspectiva, ¿no? Los procesos históricos por lo general no son procesos rápidos, y este es un proceso histórico de envergadura sin precedentes, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver así la panorámica. Yo creo que Irán definitivamente se justifica ampliamente en sus negativas a negociar, en sus negativas a colaborar con la Organización Internacional de Energía Atómica, y bueno, ellos van a continuar con su plan, ¿no?, como bien había mencionado Kissinger en su momento. Me gustaría preguntarle a preguntarle a otros de los invitados, preguntarle, por ejemplo, a don Luis, preguntarle por el hecho de lo que hemos conocido también hace escasos minutos, antes de darles paso a ustedes. Por ejemplo, decía desde el medio NBC que Irán no tomará más represalias contra Estados Unidos, y también decía que Irán no plantea detener su enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, Irán, que a pesar de esos bombardeos, de esas advertencias de Israel, a pesar de las advertencias de Estados Unidos, tiene un objetivo claro: continuar. Es verdad que le han quitado varios años para atrás, le han echado para atrás ese proyecto de nuclear, pero que ellos siguen teniendo ese objetivo, y también avisan de que no van a confrontar ningún tipo de acción con Estados Unidos. No sé cómo usted ve todo esto. Bueno, pues evidentemente Irán siempre ha mantenido que su objetivo es desarrollar un programa nuclear con fines civiles. En eso no hay nada malo. El problema que se está planteando es precisamente porque están enriqueciendo uranio a unos niveles que ya sobrepasan las capacidades civiles y van en línea un poco más a la consecución de objetivos militares. Pero por esa parte Irán sabe que no hay ninguna cuestión de conflicto en la sociedad internacional y puede insistir en todo ello, ¿no? Y ahí es donde va a seguir enfocado el régimen de los ayatolás. Ese enriquecimiento de uranio, como digo, si es solo para usos civiles, pues no hay ningún tipo de barrera en cuanto a normas generales, porque cualquier país puede abrir una central nuclear y puede desarrollar este tipo de materiales. Es evidente que incluso los necesita, ¿no? Pero ahí es donde está esa línea. Estados Unidos, como bien has dicho, le ha hecho pupa, por decirlo de alguna manera, y le ha retrasado mucho el desarrollo de esas capacidades. Habrá que ver si de aquí a unos años, si todo se mantiene en las circunstancias actuales, Irán es capaz de recuperar el terreno, o de si realmente apuesta por esa línea civil que supone mantener el uranio por debajo de un nivel de enriquecimiento del 20%. Todo lo que sea superar ese umbral supone el peligro para el resto de países de la comunidad internacional de que Irán pueda desarrollar, o por lo menos levantar la sospecha de que Irán está con la intención de desarrollar algo más que un programa de energía nuclear o un programa civil en sentido estricto, ¿no? Y luego también es verdad que pues Irán tiene una capacidad militar muy fuerte si lo comparamos con otros países de la zona. Irán es una potencia regional media, yo diría, en rivalidad con Arabia Saudí, que le disputa pues no solo esa primacía del Islam chií, el Islam suní, sino también esa primacía regional, aunque después de la caída de Siria, de la situación con Hezbollah, los conflictos de Rusia con Ucrania, pues esto ha ido mermando un poco las capacidades, pero evidentemente a Irán tampoco le interesa un conflicto armado, libre, o desatar un conflicto con Estados Unidos, porque sabe que no tiene la capacidad suficiente para mantener ese conflicto, evidentemente, y sobre todo porque puede acabar casi peor de lo que empezó, ¿no? Yo creo que también son conscientes, tanto en Irán como en Estados Unidos, que a ninguno de los dos le puede ser favorable desde el punto de vista geoestratégico. Si Estados Unidos ha atacado ha sido precisamente porque Israel o no ha sabido o no ha podido
acabar con esas instalaciones nucleares en Irán, y a partir de ahí saben en Irán que la respuesta no debe dirigirse hacia Estados Unidos, sino más sobre todo a Israel. Pero yo creo que la postura de Irán es coherente con esa ambición de desarrollar un programa nuclear, de intentar no escalar en una zona en la que no tiene tantos apoyos como tienen otros países de la mayoría del Islam suní. Sabe que salvo los hutíes, pues ya no le quedan prácticamente ningún socio en la zona, y sobre todo porque no conviene un enfrentamiento directo en las circunstancias actuales. Y me gustaría preguntarle ahora a don José, Netanyahu decía, lo escuchábamos en el día de ayer en esa comparecencia, decía que va a acabar con Hamas, que es el objetivo principal, y sobre todo liberar a los rehenes. Me gustaría preguntarle, ¿es viable una estrategia simultánea de ofensiva militar y negociación diplomática, o son objetivos actualmente contradictorios? Podría ser, lo que pasa es que lo veo difícil porque llevan 2 años intentando acabar con Hamas y no han acabado. Al revés, Hamas debilitado pero resiste. Y además, a medida que han pasado los años y se ha evidenciado todo el conjunto de crímenes que se han producido hoy mismo contra la población civil palestina, pues la imagen de Israel, el crédito de Israel y su, digamos, buen nombre internacional, pues está por los suelos. Entonces, yo creo que es un tipo de jugada que, bueno, militarmente tiene sus límites, o sea, no se puede cambiar la mentalidad de la gente a tiros, y al revés, yo creo que lo que ha hecho ha sido consolidar el poder de Hamas, no solo en Gaza, sino seguramente en Cisjordania. Entonces, bueno, yo no sé, además creo que los rehenes, en caso de que se produzca una ofensiva militar, esa ofensiva militar tiene que ser impecable, es decir, tiene que ser muy, muy precisa, porque si no, esos rehenes van a morir. Entonces, bueno, pero bueno, Netanyahu no está acostumbrados a sacar el revólver a la primera de cambio, y no es descartable que se busque una operación militar donde quizá lo que menos le importa sea la diplomacia. Quizá Netanyahu ya dé por muertos a los rehenes y se decide actuar yendo a por todas sin hacer mucho caso de ellos. Me gustaría preguntarle también, hablaba usted de lo de Gaza, me gustaría preguntarle a los tres, a don Carlos, a don Luis y a don José. Me da igual si quiere empezar primero don José y continuamos igual de como hemos hecho anterior, el camino inverso, don José primero, después don Luis y después don Carlos. Preguntarle por eso, en Gaza, bueno, pues hemos visto cómo en las últimas horas ha habido bombardeos nocturnos que han causado decenas de muertos, algunos cerca de refugios y puntos de ayuda. Me gustaría preguntarles a los tres, ¿cómo valorarían la situación humanitaria en Gaza actual y qué papel pueden jugar ahora mismo la comunidad internacional para presionar aún más en un alto al fuego que sea, sobre todo, eficaz? Porque estamos viendo altos al fuego, pero en cuanto hay algún pequeño movimiento, otra vez vuelve a haber una escalada. Por lo tanto, ¿es posible un alto al fuego eficaz? Bueno, yo creo que no. Un alto al fuego de verdad, ¿no? Los israelíes llaman alto el fuego a lo que necesitan por volver a recargar sus armas, pero ya está, esos son sus altos el fuego. Pero yo creo que la comunidad internacional está ejerciendo, salvo algunos casos, normalmente de la población civil, de la población normal. Es la única que está actuando con un poquito de... Recordemos otra cosa, que es que hay que recordarlo siempre. Perfecto. Gaza es territorio palestino. Gaza pertenece a los palestinos. Gaza no pertenece a ningún Estado de Israel ni a Estados Unidos. Gaza es un territorio palestino. Y por lo tanto ellos son los dueños legítimos de ese territorio. Y bueno, es bastante vergonzoso que los estados no aprieten las cuerdas de la presión internacional ante una perpetua comisión de delitos continua desde hace 2 años. Bueno, pues don Luis, su turno ahora, por favor. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, evidentemente lo que está causando esta operación de Israel pues es de pasada o directamente, por decirlo de alguna manera más directa, valga la redundancia, es generar una legitimación mayor aún de la resistencia de Hamas. Es verdad que hablábamos de Hamas
en Gaza, diferenciado de Cisjordania, donde está la Autoridad Nacional Palestina, pero evidentemente si el movimiento de Hamas o la organización terrorista Hamas pues opera con ese respaldo, incluso recordemos aquellas elecciones de hace casi 15-20 años en las que Hamas obtuvo la mayoría del legislativo palestino, incluyendo Cisjordania y Gaza, pues es porque cuenta con un respaldo. Hamas no solamente es una organización de corte militar, sino que también ha desarrollado programas que podríamos decir de cooperación civil o de solidaridad social, ¿no? Y es donde engarza también esa otra pata de Hamas entre la población, sobre todo de Gaza, donde se retrajo una vez que abandonó Cisjordania, ¿no? Por resumirlo de manera muy rápida. Pero evidentemente, cuanto mayor y más cruento es el ataque de Israel, lo que se está sembrando no es la semilla de la paz, se está generando una situación de resentimiento, de conflictividad, incluso de ansias de revancha por parte de la población, sobre todo gazatí, que es la que está sufriendo esta incursión, y eso lo que va a hacer es alimentar todavía más esa sed de venganza que está canalizando y que legitima en su sentido pues la propia existencia de Hamas y las acciones que lleva a cabo, como esa que vivimos hace 2 años en el sur de Israel. Eso es lo que tenemos. A partir de ahí también hay que introducir otra variable, y es que no todos los gazatíes son bien recibidos en los estados limítrofes, ¿no? Es evidente que, bueno, pues son 2 millones de personas, una franja muy estrecha, pero son 2 millones de personas que pueden desestabilizar incluso por el elemento identificativo de Hamas. Esto en Egipto, pues, esa solidaridad que en algún sentido se puede plantear respecto a la religión común que tienen tanto en Gaza como en Egipto, bueno, pues no se da en esa mayor dimensión que se da con otros países, porque precisamente tenemos esa existencia del brazo egipcio conectado con Hamas, los hermanos musulmanes, el periodo de Mohamed Morsi, revoluciones árabes, primavera árabe, que desestabilizó y acabó pues propiciando la subida de al-Sisi al país. Por tanto, aquí esos países limítrofes también tienen, está muy bien que demanden la paz, que lleven a cabo ciertas acciones humanitarias, solidarias, etcétera, pero también tienen que ser conscientes de que la responsabilidad no hay que descargarla sobre ese elemento israelí de ataque militar propiamente dicho, sino que, bueno, evidentemente Egipto también podría abrir los pasos fronterizos y dejar que por ahí circulara población que luego no volvería. Eso indudablemente pues sería así, pero por no extenderme mucho más, evidentemente jamás cada día que pasa e Israel lleva a cabo mayores acciones militares, está incrementando su legitimidad de cara a los próximos años, no, a las próximas décadas, por no decir a las próximas centurias, incluso a las generaciones que todavía no han nacido. Y por último, le tengo que preguntar, darle el turno de palabra a don Carlos. Don Carlos, ¿usted cómo ve también esto? Antes de contarle unas últimas horas y preguntarle otra cosa última de Oriente Medio a los tres. Bueno, en primer término hay que decir que el pueblo palestino, en tanto un pueblo de sobrevivientes, es es la piedra en el zapato para la instauración del proyecto geopolítico de Israel llamado el Gran Israel. Desde esta perspectiva se está buscando, ¿no? No solo el desalojo, el exterminio. De hecho, ya son 80 años de exterminio a lo que viene siendo sometido la población palestina en general, que, como bien dijo el caballero, de ellos es el territorio, ¿no? Más allá de las perspectivas teológicas, escatológicas que tiene Israel, no, porque ellos recurren incluso a fuentes bíblicas para decir que eso es su territorio. Bueno, más allá de estas consideraciones, el pueblo palestino va a seguir resistiendo, como decía el otro compañero, se va a seguir fomentando a través de cada ataque que prepare el ejército israelí, de cada
atentado, ¿no? De cada incursión que se haga en territorio de Gaza, eso va a fomentar el odio, ¿no? El resentimiento, la revancha, y definitivamente no va a existir la paz en ese contexto de lo que es Israel, su relación con los palestinos, y bueno, involucrando también a Hamas. O sea, yo creo que esta cuestión es irreductible en Oriente Medio, ¿no? No se va a solucionar, y menos aún con toda la hipocresía internacional que existe en torno al tema, ¿no? En Europa, tanto Alemania, que sí quiere apoyar a Israel definitivamente, Francia, que también está un poco dudoso, pero al final de cuentas siempre van más allá de la perorata que ellos propugnan en los medios de comunicación, sus servicios diplomáticos, condenando a Israel. Lo de facto es que Israel sigue perpetrando el genocidio que viene hace décadas desarrollando en lo que es la Franja de Gaza y en todos los territorios ocupados. Y por último, no hay intermediación de ningún país, ni Estados Unidos, ni que contar con la Unión Europea, porque prácticamente en este escenario, en esta cuestión, en estos momentos son los que menos peso tienen. Eso es en cuanto, digamos, al plano externo, ¿no? De Israel y su gran proyecto, etcétera. En cuanto al plano interno, esto legitima y revalida a lo que es Netanyahu frente a una población que cada vez está más, digamos, cansada de lo mismo, de atentados por acá, por allá, de incursiones, de aventuras israelíes a lo largo y ancho de todo lo que es Oriente Medio y sus alrededores. Entonces, ahí hay una situación donde Netanyahu le sirve también, como ya diversos expertos lo han notado, es fomentar estas campañas de guerra, ¿no? De cara a promover el miedo dentro de la población y por tanto legitimar su cada vez más cuestionada y venida menos dirigencia, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, para nadie es un secreto que, como bien decían, la credibilidad, el prestigio internacional de Israel, de Netanyahu, nunca ha estado en su más baja aceptación, y no solamente fuera, también dentro, como vengo repitiendo, ¿no? Entonces, creo que esta situación lamentablemente va a continuar y no hay visos de paz de momento. Bueno, pues tengo que contar 2 últimas horas, lo veníamos hablando hace escasos minutos. Estados Unidos que va a emitir más sanciones vinculadas, bueno, pues Estados Unidos que va a emitir más sanciones vinculadas a Irán. Por lo tanto, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha emitido hace escasos minutos de este jueves más sanciones contra 7 personas, 21 entidades y 12 buques vinculados con el sector nuclear de Irán. Decía, la temeraria búsqueda de armas nucleares por parte del régimen iraní sigue representando una grave amenaza para Estados Unidos y una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad global. Decía, el Tesoro seguirá utilizando nuestras herramientas y autoridades para devastar cualquier intento de Irán de avanzar contra su programa nuclear y su agenda desestabilizadora más amplia. Es lo que ha afirmado, por lo tanto, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent. Por lo tanto, Estados Unidos que va a emitir más sanciones vinculadas a Irán. Esto, bueno, pues viene a raíz también de la noticia que le decíamos hace escasos minutos también en Negocios Televisión, que Irán dice que no va a haber más represalias contra Estados Unidos y que el enriquecimiento iba a continuar de uranio. Bueno, pues Irán no tiene planes de contraatacar a Estados Unidos, como les venimos diciendo, pero seguirá adelante con su programa nuclear. Es lo que ha dicho el viceministro de Relaciones Exteriores del país iraní en una entrevista publicada este jueves en la NBC. Decía, cito literalmente, mientras Estados Unidos no cometa ningún acto de agresión contra nosotros, no responderemos de nuevo. Por lo tanto, le pregunto a los 3 analistas, después de conocer estas últimas horas, que pueden estar un poquito relacionadas, ¿se podría considerar un acto de agresión, por así entenderlo, esas medidas, esas sanciones que va a poner Estados Unidos encima de la mesa contra el gobierno iraní? ¿Podría generar mayor tensión y ante las futuras conversaciones que se vayan a dar la próxima semana? No sé si el que quiera que tome primero en lugar la palabra, no sé si don Luis, no sé si don José, me da igual el orden. Bueno, depende un poco de lo fina que tenga la piel el régimen iraní. Yo creo que las medidas de tipo económico que está anunciando Donald Trump deben ser interpretadas como una sanción, pero no como una agresión. Yo creo que cuando se refieren a agresiones van más enfocados a la dinámica militar. Yo no entendería, porque lo hemos visto, por ejemplo, con el caso ruso, las sanciones que se han impuesto contra Rusia han sido tomadas a mal, evidentemente, por la Federación Rusa, han causado daños y han causado una respuesta
de tipo económico, pero no de tipo militar. Y yo creo que en el caso de Irán podemos establecer la misma comparativa si estamos hablando de sanciones estrictamente económicas, independientemente de que afecte a un sector u otro, incluyendo el sector militar, siempre y cuando sean de índole económica o de índole diplomática, pues, por ejemplo, restricción de viajes, de emisión de visados, cualquiera de las medidas que en este sentido se podrían llegar a adoptar, yo no lo entendería como una agresión, sí como una sanción, pero yo limitaría esa categoría de agresión a aquellas que son específicamente militares y que suponen un ataque abierto y directo. Don Carlos, le doy ahora el turno a usted y por último se lo doy a don José para que también valore la información y que dé su punto de vista sobre estas posibles sanciones que quiere poner encima de la mesa Estados Unidos hacia Irán y que podría considerarse, ¿por qué no?, un ataque hacia el gobierno iraní, que dice que no atacará a Estados Unidos si ellos no reciben ataques. Bueno, dentro del contexto de la guerra híbrida, o sea, para hablar de guerra híbrida, primero tiene que entenderse que la guerra convencional cesa por un momento, ¿no? Ustedes saben que la guerra es un fenómeno sociopolítico, como decía Clausewitz, fundamentalmente. Luego es cinético, ejércitos, tropas, bueno, eso ya viene después. Pero fundamentalmente es un fenómeno sociopolítico complejo, lógico, paradójico, multidimensional, multimodal, ¿no? Entonces, como repito, en un contexto de guerra híbrida global, las sanciones juegan un rol fundamental, ¿no? Pretenden justamente erosionar las capacidades económicas de los países objetivo. Pero yo me pregunto acá, o sea, Irán, al igual que Rusia, yo creo que son los países, bueno, Rusia es el país más sancionado del mundo, Irán no se queda atrás. Son gente que está bastante acostumbrada a este tipo de guerra, digamos, híbrida, este tipo de medidas, ¿no?, contra la economía de los países. ¿Qué podría cambiar si le ponen, no sé, 1000 sanciones más, 2000 sanciones más? Yo creo que el programa iraní va a continuar, ¿no? Ahí estoy de acuerdo con el compañero que menciona, ¿no? Mientras no haya una agresión de tipo convencional, bélico-militar, yo creo que no va a responder, ¿no?, de ninguna manera. Ellos, yo creo que al igual que Rusia, tienen esas capacidades de afrontar estos procesos, estos fenómenos contra sus economías, ¿no?, sin necesidad de estar, digamos, combatiendo, ¿no?, de forma simétrica, digamos, ¿no? O sea, utilizando la agresión militar, por ejemplo. Tal vez, por ejemplo, pueden jugar con el tema del petróleo, cosas de ese tipo, pero una agresión a bases militares dentro de Oriente Medio, ¿no?, por ocasión, ¿no?, de este ataque híbrido a la economía a través de sanciones, yo no creo que sea posible. Por último, escuchar a don José. Don José, ¿usted qué opina sobre este asunto de última hora? Bueno, dos cosas. Primero, las sanciones unilaterales son un acto de agresión política, no será una agresión militar, pero es casi el paso previo a las hostilidades. Segundo, creo que no me equivoco, pero creo que no se pueden tomar sanciones unilaterales, tiene que aprobarlas la ONU, creo. Y por otro lado, hay que recordar otra cosa. Nos han dicho que el complejo nuclear iraní ha sido aniquilado, derruido, aplastado por 2 años, pero se aplican sanciones porque temen que vuelva a enriquecer el uranio inmediatamente. ¿Qué demonios pasa aquí? Porque no olvidemos además que por muchas bombas que se tiren, el know-how, el saber cómo, eso no se aniquila con bombas ni con atentados. Es decir, el tener una serie de físicos, de científicos, de militares, de técnicos capaces de fabricar los materiales que sirven para producir los elementos necesarios de la tecnología nuclear, eso Irán los tiene. Otro tema es el material que puedan utilizar y cómo lo puedan enriquecer, etcétera. Pero digamos que es bombardear unas instalaciones que no parece que han sido dañadas, pero no parece que tanto, pues tiene la terrible marca del fracaso. Y yo creo que estas sanciones lo que demuestran contradicen lo que ha dicho la administración Trump. Es decir, si realmente Irán no tiene capacidad para fabricar este tipo de asuntos, pues no tendría que estar Estados Unidos por qué estar sancionando.
y por lo tanto mucho me temo que la ponderación de daños, recordemos, hace unas semanas había sido completamente aniquilada, hoy en día nos dicen que son 2 años, pues no sé, quizá dentro de una semana nos digan que es un mes. Y eso nos tendría que hacer preguntar, primero, ¿para qué sirven estas operaciones? Se ve que para muy poquito. Y segundo, ¿qué otras iniciativas se van a tomar? Porque recordemos que ahora mismo, por ejemplo, el Cáucaso está empezando a tener tensiones muy graves entre Rusia y Azerbaiyán. Y los iraníes se han quejado de que Azerbaiyán ha sido utilizado por Israel para atacar a Irán. Es decir, quizá lo que vamos a ver es a la guerra cambiar de escenario. Quizá pase del Golfo Pérsico y del oeste iraní al Mar Caspio y al Cáucaso. Ya veremos cómo evoluciona esto. Lo que es que el factor fundamental para que esto estalle es Turquía, y Erdogan sabe que no se puede fiar de la OTAN, aunque sea miembro de ella. Con lo cual, mientras no haya una luz verde de Ankara, la cosa puede tener una serie de tensiones muy graves, pero que no amenacen un desborde. Bueno, pues vamos a pasar al bloque de Rusia y Ucrania a continuación, pero antes le tengo también que contar una última hora que nos llega sobre ese conflicto de Oriente Medio, otra última hora, y es la última hora, tiene que ver, que dice el medio Axios, que el enviado estadounidense Witkoff planea reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Aragachi, en Oslo la próxima semana. El enviado de Donald Trump, de los Estados Unidos, planea conversaciones nucleares con Irán, por lo tanto, la próxima semana sería esa la última hora. Planean conversaciones sobre el conflicto, las conversaciones nucleares en Oslo dentro de próximos días entre Witkoff, el enviado de Estados Unidos, y Aragachi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Bueno, pues nos centramos ya en el conflicto de Ucrania y también en Rusia, que hay una gran escalada en las últimas horas sobre este conflicto. Mucho que analizar. Le vamos a preguntar a nuestros analistas. En primer lugar, le quiero preguntar a don Luis. En las últimas horas hemos vivido y hemos contado aquí un ataque ruso contra misiles, drones, que ha golpeado, por ejemplo, Poltava, matando 2 personas, y se han repartido bombardeos en Odessa con heridos civiles, incluso también niños. Por lo tanto, ¿cómo está afectando estos ataques de estos últimos días al gobierno ucraniano, quien está viendo que Estados Unidos parece que amenaza, o decían, de que podía cortar el grifo de suministro, de darle mayor cantidad de armas para defenderse? Y sobre todo, ¿cómo debería reaccionar la comunidad internacional ante esta escalada que parece que está de momento observando simplemente qué ocurre? Bueno, yo creo que esto no varía mucho la situación, porque nos hemos acostumbrado a que este tipo de ataques pues sean ya casi, me atrevo a decir, normales, ¿no? A veces tenemos ataques por un lado, ataques por otros, desgraciadamente pues fallecen algunas personas, pero nos hemos acostumbrado a que esto es parte de ese día a día, de esa contención de la situación. Yo creo que, bueno, yo quiero recordar lo que dijo Donald Trump, que es que él iba a acabar con la guerra en 24 horas, ya sabemos que todo eso no fue posible, que iba a forzar a Putin a negociar, con este lenguaje de Donald Trump propio, pues a veces tan bravucón, pero que en caso de que Putin no se atuviera a negociar, que no rechazaba el seguir armando con mayor intensidad a Ucrania, precisamente para más o menos volver a forzar a Putin a negociar. Y yo creo que eso pues está bien recordarlo, porque fue lo que en su momento se dijo, y ahora estamos viendo pues que la línea es totalmente la contraria. No solo no se acabó con la guerra de Ucrania en 24 horas, es verdad que con Putin ha habido esa intentona a costa de dejar en mal lugar las relaciones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos, pero bueno, ahora es lo contrario a lo que se dijo, ¿no? Incluso se está valorando la posibilidad de recortar ese suministro estadounidense a Ucrania, lo cual sin duda pues puede afectar a la contención, a la resistencia de las fuerzas ucranianas, y aquí pues lo que le tocaría a los socios europeos sería contrarrestar esa reducción de armamento estadounidense con un incremento de los recursos que se están enviando por parte de los países de la OTAN, europeos, los socios europeos de la OTAN, hacia Ucrania. Pero esto tampoco es sostenible desde el punto de vista de los países europeos. Por eso estamos con ese debate de si debemos incrementar
al 5% del PIB la inversión o el gasto en defensa, mejor dicho, porque no somos capaces de mantener ese ritmo. Rusia tiene una economía mucho más militarizada que la que tenemos los europeos y en esa carrera armamentística los Estados europeos no podemos competir con Rusia y esto lo que puede acabar provocando es un desarme de los Estados europeos para armar a Ucrania y que pueda contener un poco más de tiempo la situación, pero esto no es sostenible a medio o largo plazo. Por tanto, es una solución transitoria, muy temporal, muy limitada, pero que no cabe continuarla como estrategia de futuro. Yo creo que ahí sería un error que Estados Unidos cesara de sostener a Ucrania con ese armamento, precisamente porque hay algo mucho mayor que está en juego, no solo una victoria o no de Donald Trump, una fotografía o un tuit, hay algo que subyace y es la voluntad del pueblo ucraniano, de Ucrania, de mantenerse dentro de las fronteras que le fueron reconocidas en su momento, en el año principios de los 90, año 92, y sobre todo ese compromiso de Rusia de no atacar la integridad territorial ucraniana si le cedía el armamento que después de la desmembración de la Unión Soviética quedó dentro del territorio ucraniano. Ucrania cumplió, pero ahora hemos visto que a pesar de esas palabras y esos acuerdos a los que se llegó desde el punto de vista internacional, eso no ha sido así. Por tanto, no es solo una batalla de Ucrania contra Rusia, lo que está en tela de juicio también es el compromiso legal que se adquirió y si esto puede ser violado de otra manera. Y no solo eso, sino también si las normas que llevan rigiendo la sociedad internacional desde después de la Segunda Guerra Mundial pues siguen siendo plenamente vigentes, siguen estando precisamente siendo de aplicación en estos tiempos y sobre todo si queremos que sigan siendo así. Yo creo que como eso es lo que está en juego, pues hay que intentar que Ucrania no caiga, no se quede en la estacada precisamente por aquellos que defienden esas posiciones o que en otro momento se erigían como los líderes del mundo libre. Es verdad que Donald Trump fue elegido con un programa abstencionista de patrocinar el America First, de concentrarse en la política doméstica, pero precisamente porque Estados Unidos es Estados Unidos y tiene esa proyección global, mal que le pese a algunos, pues debe también asumir esa parte de responsabilidad y, por supuesto, Europa tiene que seguir dando la batalla porque Ucrania está defendiendo lo que defendemos los europeos, que es esa capacidad de decidir si ser parte o no de Europa, lo cual desde un principio con el Euromaidan o incluso antes con la Revolución Naranja, incluso el propio Víctor Yanukovych lo que planteó es una dualidad, no renunciar a Rusia, tampoco renunciar a la parte europea y en eso es en lo que estamos y yo creo que es en eso en lo que tenemos que seguir focalizándonos y defenderlo. Preguntar a don José ahora, me gustaría preguntarle, don José, se habla de una próxima llamada entre Zelensky también y Trump, de una posible reunión por el retraso en el envío del sistema Patriot, como estamos hablando. ¿Qué objetivos políticos y militares persigue cada parte en esa llamada? Y sobre todo, ¿puede este diálogo revertir la decisión estadounidense actual de no querer dar más armamento a Ucrania? En primer lugar, quería decir que si uno de los principios básicos de la Unión Europea y del derecho occidental es la limpieza étnica, porque el régimen de Maidán, organizado después de un golpe de Estado financiado por Estados Unidos, que privó de derechos a los rusos de Ucrania, que son el 50% de la población, y en Crimea y el Donbass el 90% de la población, pues bueno, creo que esa población se defendió. Y, curiosamente, lo que fue abandonada en buena medida por Rusia, especialmente la del Donbass, hasta el año 22, cuando ya los cuchillos del ejército ucraniano estaban más que afilados. Pero bueno, eso es otro tema. Si el derecho internacional es coger a la población rusa y pasarla a cuchillo o expulsarla de sus casas o privarla de derechos, como por cierto se hace en Estonia y en Letonia, pues muy bien. Por otro lado, me gustaría decir que estamos llegando a lo que los rusos habían calculado.
que es que llegará un momento en que la producción industrial de armamento de los países occidentales no podrá hacer frente a los gastos de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque simplemente la defensa aérea de Israel se ha llevado una cantidad inmensa de recursos de los países occidentales. Y la defensa de Israel está muy por delante de la defensa de Ucrania, pero sin comparación. Entonces, ante estas nuevas prioridades, evidentemente la política americana es defender lo que importa. Y Ucrania no importa. Ucrania es un frente secundario. Y segundo, evidentemente la Unión Europea se va a quedar sin su Lebensraum. Es decir, buena parte del espacio vital con el que soñaban ya Austria, Hungría y Alemania en el siglo XX, pues va a quedar en manos rusas, firmemente en manos rusas. Además, la parte más valiosa, porque es la parte rusa de Ucrania. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Rusia? Jugar con el tiempo. El tiempo le favorece, su economía, en la cual el Estado controla la industria de armamento, permite fabricar armamento barato, útil y necesario, mientras que en Occidente la industria de armamento está en manos de complejos privados que lo que usan es beneficio. Y si un avión puede costar 100 millones de dólares, pues estupendo, ¿para qué va a costar 50? Entonces, claro, el armamento que pusimos es muy caro, muy sofisticado y ineficaz en una guerra de larga duración de estilo clásico, como es la de Ucrania. Y bueno, pues eso le está dando una ventaja impresionante a Rusia, claro. ¿Y qué está haciendo Rusia? Esperar. Rusia no necesita negociar nada ya. Ni le hace falta, está escarmentada. Me gustaría preguntarle por último a don Carlos, quiero eso sí, que tiene hasta ahí 55 y 56 como mucho para extenderse. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, hemos escuchado que según la primera ministra de Defensa de Dinamarca decía que si Estados Unidos deja de ayudar a Ucrania sería un grave revés no solo para el propio Ucrania, sino también para la Europa y sobre todo para la OTAN. Es decir, empiezan los países europeos a temer que Estados Unidos se aleje, deje de dar ese amparo a esos países en cuanto a armas. No sé en qué punto se podría encontrar esos países europeos de cara de encontrarse de, oye, no tenemos ahora ya el salvavidas de Estados Unidos al que agarrarnos. Bueno, en primer término decir que sin la historia no vamos a poder entender, ¿no?, lo que en su momento se ha denominado las causas profundas de este conflicto, bueno, entre pueblos hermanos, ¿no? Casi lo mismo. Había un gran embajador, un gran diplomático norteamericano, que en el 52 fue justamente embajador en la Unión Soviética, George Kennan, que era conocido en el mundo entero, en el análisis estratégico, como el padre de la teoría de la contención, ni más ni menos. Y él, hacia los 70s y después, con mayor énfasis en los 90s, ¿no?, hizo llegar una serie de documentos, de cartas a diversos líderes de Estados Unidos, incluido el presidente Clinton, advirtiendo que el avance indiscriminado de la OTAN a las fronteras rusas va a ocasionar, va a propiciar el nacionalismo, el patriotismo como fenómeno sociopolítico dentro de Rusia, que a su vez va a propiciar la elección de un presidente completamente ajeno, incluso opuesto a los intereses de Occidente, inconveniente a los intereses de Occidente. Bueno, ese presidente ha sido Vladimir Putin. Y en efecto, o sea, si no entendemos este cuadro estratégico a largo plazo y vamos a pensar que es una cuestión de que un día a Vladimir Putin se le ocurrió, amaneció con pie izquierdo, vamos a invadir Ucrania, no se va a entender, ¿no? Y acá estoy citando a George Kennan, ni más ni menos. Entonces, en este contexto, ahora, con respecto a lo que menciona de la señora danesa esta, Europa cayó en un limbo, digamos, antiestratégico, cuando después de la Segunda Guerra Mundial es ocupada por Estados Unidos, territorio, técnicamente hablando, Europa es un territorio ocupado hasta la actualidad, ¿no?, donde se entregó a los brazos del confort estratégico que propiciaba, ¿no?, el pacificador estratégico que era Estados Unidos. Entonces ellos pensaron que, bueno, yo desde mi perspectiva, ¿no?, pensaron que esto iba a ser eterno, que Estados Unidos siempre iba a estar allí para ayudarles en los inconvenientes, a preocuparse por su seguridad, y vemos que, bueno, llega Donald Trump en un contexto en transición sistémica en el orden mundial, ¿no?, un cambio sistémico, donde los intereses nacionales retornan, ¿no?, muy al pesar de las
de lo que propugnaron los líderes globalistas, la globalización, que el libre mercado lo soluciona todo, vendan todo, compren todo. Bueno, retornan los intereses nacionales, retorna el America First dentro de Estados Unidos y, bueno, Donald Trump a su modo, de esa forma tan abrupta de ser que tiene, tan grandilocuente, digamos, se ve en esa posición de hacer primar lo propio, ¿no? Por allí dijeron que, claro, Israel es infinitamente superior en cuanto a ayuda militar, ¿no? O sea, en realidad, Ucrania nunca le importó a nadie, porque si le hubiera importado a alguien, nunca hubieran permitido que se inmole contra la Federación Rusa como estamos viendo ahora. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos va a hacer primar su propio armamento, ¿no? De hecho, ayer creo que salió esta noticia dentro de Estados Unidos, que van a hacer primar sus propios arsenales. Incluso, no olvidemos que esto de Irán también no ha sido gratis tampoco. 20% de los misiles THAAD, por ejemplo, estos cinéticos, ¿no?, han venido a hacer un desgaste también. Estados Unidos está priorizando su propio armamento, y naturalmente Ucrania, muy lamentablemente para ellos, están en un segundo plano y no están en la decisión de Hacienda. Ni siquiera se les notificó que se les iba a dejar de suministrar armamentos, para que tengamos una idea. Don Carlos, sé que a lo mejor quería extenderse un poquito más, pero le tengo que cortar porque nos quedamos sin tiempo. Le tengo que despedir tanto a usted como a don Luis, como a don José. Ha sido un placer tenerlos en Negocios Televisión otro día más. Por lo tanto, que tengan una buena tarde y nada, les convocaremos de nuevo para otro Todo Geopolítica. Que vaya todo bien. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues tenemos que contar varias últimas horas importantes. La primera de ellas, bueno, pues sobre el conflicto de Oriente Medio. Irán, les venimos diciendo que está lista para discutir el alcance del programa de enriquecimiento con otros. Lo que ha dicho, además, Irán ha argumentado que no tomará más represalias contra los Estados Unidos si Estados Unidos precisamente no les ataca. Y también Irán, desde el gobierno de Irán, según el medio NBC, dice que no planea detener el enriquecimiento de uranio. Eso es lo que habría dicho el ministro de Exteriores del departamento a el medio NBC. Por lo tanto, Irán que no planea detener el enriquecimiento de uranio. Además de eso, también tenemos que decirles que Estados Unidos, a raíz de esto, ha comunicado que va a emitir más sanciones vinculadas a Irán. Pero hay que recordar, a ver qué va a pasar, porque Irán ha dicho que no va a haber represalias contra Estados Unidos y si Estados Unidos no les ataca. Veremos si este es un ataque o no de Estados Unidos, esas sanciones vinculadas a Irán. Después le tenemos que decir también que las sanciones estadounidenses pues van a impedir que las sanciones impiden que entidades estadounidenses trabajen con empresas designadas. Estados Unidos sanciona también a empresas vinculadas a Irak por contrabando de petróleo iraní. Por lo tanto, última hora que hay que contarle. También otra de las últimas horas es que Rusia cancela el desfile anual de la Marina en San Petersburgo por motivos de seguridad, según varios informes. Veremos a qué se debe y a qué no. Por lo tanto, Rusia que ha quitado ese desfile anual de la Marina en San Petersburgo, en principio por motivos de seguridad. Y por último, antes de irnos y despedirnos, bueno, pues que sepan que Trump podría estar mal informado sobre el comercio con Japón. Bueno, pues eso es lo que ha dicho el primer ministro japonés, Ishiba, que ha afirmado este jueves que el presidente estadounidense podría estar mal informado sobre las prácticas comerciales de Japón, según declaraciones en NHK. Estas declaraciones se producen antes de la fecha límite del 9 de julio, fecha en la que expira la suspensión de un arancel recíproco del 24%. Por lo tanto, decía desde el gobierno japonés que Trump podría estar mal informado sobre el comercio con Japón. Bueno, pues hasta aquí llega Todo Geopolítica. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a continuación, continúa Rolling Stock con Alma Navarro.